Aquí estamos de nuevo para continuar estudiando la palabra del Señor. Muchas gracias a ustedes porque constantemente están pendientes de esta programación. Y pues tenemos un compromiso primeramente con Dios, con nuestros hermanos y con la palabra. Vamos a continuar desarrollando estos estudios correspondientes a las 42 generaciones que Dios usó para venir a este mundo, para encarnarse. Y gracias a Dios que desde el principio hemos mencionado este asunto para mantenerlo vivo. ¿Qué clase de Dios nos vino a través de la persona del Señor Jesucristo? Muy importante para los creyentes saber qué clase de Dios nos vino a través de la persona de Jesucristo. Muchos somos cristianos por muchos años, pero no conocemos a cabalidad cómo es Dios. ¿Por qué Dios, siendo espíritu, se hizo hombre para venir a esta tierra? Y gracias a Dios que hemos hablado del trabajo de Dios en la eternidad pasada, el trabajo de Dios durante el Antiguo Testamento, y ahora estamos desarrollando el trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Y hemos mencionado que hay 42 aspectos relacionados al trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Hace ya varios meses, podría decir que ya un par de años, Dios nos ha permitido usar el número 42. 40 es el número de prueba de toda una vida y 2 es el número de testimonio. Por tanto, es correcto decir que el número 42 lo usa Dios en su palabra para mostrarnos el testimonio de toda una vida. Entonces, estos 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento, en la página de Facebook yo puse ya 21 aspectos. Y ahorita estoy ocupado en el aspecto número 22, el cual dije ayer que lo compactamos en 9 puntos. Y los he estado mencionando porque es muy importante que los recordemos siempre. El aspecto número 22 del trabajo de Dios, entonces lo compactamos con 9 puntos. El primer punto es el llamado de Dios. Entender que en el trabajo de Dios los cristianos somos llamados. Somos perdonados, el punto número 2. Punto 3, somos justificados. Punto 4, somos reconciliados. Punto 5, aunque hablamos poquito respecto a ese punto, Dios recibe a los creyentes. Luego estuvimos hablando de que Dios regenera a los creyentes. Y ese es el punto número 6 del cual vamos a estar hablando hoy. Y si nos alcanza un poquito el tiempo, vamos a hablar de el punto número 7, que es que Dios nos lava, que Dios nos limpia. Entonces vamos a empezar leyendo Primera de Pedro 1:3 para hablar de la regeneración de los creyentes. Es muy importante entender este punto. Dice, Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esa palabra renacer en el griego es la misma que regenerar o regeneró, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando hemos hablado acerca de la salvación completa del creyente, que gracias a Dios en este ministerio hemos enseñado la salvación completa del creyente por medio de 10 puntos. Y hemos dicho que 5 puntos son jurídicos y 5 puntos son orgánicos. Y hemos explicado en la salvación completa del creyente que los 5 puntos jurídicos tienen que ver con la muerte de Cristo. O sea que la muerte de Cristo es la que produce
los primeros 5 puntos para tener cuidado de nuestra salvación jurídicamente, ya que hablando en términos de derecho, hablando en términos de justicia, el hombre fue condenado. El hombre al pecar fue condenado por Dios y Dios le provee al hombre una salvación completa y primeramente le provee el arreglo de sus problemas jurídicos. Así que Dios, por medio de la muerte de Cristo, nos perdona nuestros pecados, nos redime, sí, nos justifica, nos reconcilia. Entonces, nosotros podemos ver pues cómo Dios provee el perdón de pecados, limpieza de maldades, justificación, reconciliación, y también ahí va la redención. Eso es solucionado a todos nosotros los creyentes por medio de la muerte de Cristo. Pero por el otro lado tenemos el aspecto orgánico de nuestra salvación, que tiene que ver con otros 5 puntos. En el aspecto orgánico nosotros somos regenerados, somos santificados, somos transformados, somos conformados y finalmente seremos glorificados. Entonces, gracias a Dios que hemos alcanzado a ver esa salvación completa del creyente, y hoy queremos ocuparnos entonces en lo que es la regeneración. La regeneración, tanto como la redención y la justificación, ese es un aspecto de la salvación completa de Dios. Y la redención y la justificación resuelven nuestro problema con Dios y nos reconcilia con Dios. La regeneración es avivarnos, es darnos la vida de Dios, o sea, llevarnos a una relación con la vida de Dios. O sea que nosotros, por medio de la regeneración, tenemos una unión orgánica con Dios, así que la regeneración da como resultado una esperanza viva. Tal regeneración toma lugar a través de la resurrección de Cristo. Vuelvo a repetirlo. Tal regeneración toma lugar a través de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por eso fue que leímos 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nos regeneró para una esperanza viva. Nosotros tenemos como resultado de nuestra regeneración una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ahora, cuando Cristo fue resucitado, nosotros los creyentes estábamos incluidos en Él. Y ustedes saben que todos los teólogos aceptan eso. Pero vuestro servidor, el hermano Carrillo, va más allá de eso. Porque yo me pongo en Cristo desde mi creación. Yo disfruto tanto esta revelación, hermanos, porque yo soy parte de Dios en Cristo desde siempre. Eso yo creo que usted ya lo captó. Dios nos ha abierto su palabra para alcanzar a ver esa gran verdad que no todos los cristianos la alcanzan a ver. Hay mucha negligencia entre los cristianos para estudiar la palabra, y por eso ellos no descubren la pureza de la verdad. Y esto es muy importante, porque, vuelvo a repetir, yo disfruto tanto esta revelación, porque yo sé que yo soy parte de Dios en Cristo desde siempre. Yo soy un hijo glorioso en Cristo. Y ahorita estoy degradado debido a mi desobediencia en la eternidad. Pero voy de regreso a mi gloria primigenia. Oh, yo puedo decir, aleluya. La regeneración es parte del trabajo de Dios en mi proceso. Óigase bien. Yo estoy pasando por un proceso. Ahorita estoy aquí en carne y sangre. Este es parte de mi proceso
Hebreos 2:14 lo dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y luego nos dice para qué. Nos dice que es para destruir al postrer enemigo, que es la muerte. Entonces, la regeneración nuestra es parte de nuestro proceso. Dios, por medio de este proceso que estamos pasando, Él nos muestra que nuestra gloria perdida se recupera al venir a esta tierra y tomar carne y sangre y estar en Cristo. Se recupera eso. Por eso, al venir aquí a la tierra, al adquirir mi carne y sangre, Dios me revela que la vida perdida me es agregada en Cristo. A través de mi nacer de nuevo, Dios muestra que vuelvo a lo que yo era antes en la eternidad pasada. Dios, a través de nuestra humanidad, nos está devolviendo lo perdido. Lo perdido se recupera por medio de la encarnación para la obediencia. Nótese lo que estoy hablando, porque esto que estoy hablando es profundo. Dios, a través de nuestra humanidad, nos está devolviendo lo perdido. Tú tienes que saber para qué tomaste cuerpo. Tú tienes que saber para qué Dios te dio carne y sangre. Te dio participación de carne y sangre, siendo tú un espíritu celestial. Porque esta es la única manera de recuperar lo perdido. El ejemplo es Cristo. Cristo no perdió nada, porque de acuerdo a la enseñanza de Génesis, la que pecó fue Eva. Eva es tipo de la iglesia y Cristo y Adán es tipo de Cristo. Adán no pecó, pero él se hizo pecado por su esposa porque la ama tanto. Entonces, la obediencia, estando en estos cuerpos, es la que nos va a devolver la gloria perdida. El requisito de Dios para volver a mi estado glorioso del pasado es ser obediente en esta carne caída. No es fácil, porque para poder tener victoria hay que tener revelación. Si alguien no tiene revelación de Dios, ¿cómo va a pelear sus batallas? Dios nos puso a nosotros en cuerpos caídos. ¿Por qué? Porque nosotros en la esfera espiritual estamos caídos. Nuestra desobediencia nos hizo caer. Entonces, por eso venimos a esta tierra y nacemos en cuerpos caídos, porque eso es lo que somos. Pero Dios nos da la oportunidad, siendo espíritus, viviendo y habitando en estos cuerpos que son llamados por la palabra templos, si nosotros nos sujetamos a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Esa palabra es la que en el siguiente punto vamos a demostrar que nos lava, que nos limpia. Pero es importante entender lo que estoy hablando, porque solamente a través de haber obtenido carne y sangre para poder ser la morada de un espíritu perfecto, porque ese espíritu es perfecto por Cristo, porque contiene a Cristo. Y de esto es lo que trata la regeneración. Gracias a Dios, porque Hebreos nos explica en el capítulo 12 que la iglesia es la congregación de los espíritus hechos perfectos. ¿Por qué? Porque esos espíritus son perfectos en Cristo Jesús. Si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, de acuerdo a Efesios 2:10, nosotros originalmente, en nuestro estado primigenio, nosotros éramos gloriosos igual que Cristo. Entonces ahora nos ponen aquí en esta tierra en cuerpos caídos. ¿Por qué? Porque es la única manera de que podemos llegar a ser victoriosos. Viviendo en estos cuerpos caídos aprendemos la obediencia. Oh, esto es profundo. ¿Cómo es posible que Dios nos ponga en cuerpos caídos para aprender la obediencia? Porque no se puede recuperar en el espíritu.
Si Dios hubiese querido que nos recuperáramos en el Espíritu, sencillamente nunca nos hubiese puesto en cuerpo de carne y sangre. Pero no es esa la manera que Dios levanta al espíritu caído. El espíritu caído, para poder ser levantado y ser retornado a la gloria perdida, tiene que estar en un cuerpo caído y aprender a obedecer en medio de ese cuerpo caído. Ese es el propósito verdadero. ¿Lo alcanzas a ver? Yo le ruego a Dios que te ayude para que lo alcances a ver. Sigamos adelante. Leamos Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjate pues, estamos hablando de que Dios nos puso en estos cuerpos caídos. Es su voluntad. Es su voluntad ponernos en cuerpos caídos. ¿Por qué? Porque Él nos va a hacer renacer. Él nos va a hacer nacer por medio de la palabra. La palabra es la única que nos puede hacer renacer para que seamos primicias. Quiere decir entonces que en medio de todas las criaturas, aquí está declarando Santiago, que en medio de todas las criaturas hay quienes no van a ser primicias. Pero si nosotros nos dejamos, fíjese, operar, nos dejamos trabajar por la palabra de verdad, nosotros nos volvemos primicias de las criaturas. Primicias de las criaturas. Ya vimos que nosotros, en nuestro espíritu, somos criaturas. En nuestros cuerpos somos hechuras y formaciones. Dios nos hace renacer por la palabra de realidad. Esta es una palabra de realidad. En nuestras versiones no nos ponen la palabra de realidad, pero nosotros, por medio de una palabra que es real, y usted sabe lo que es la palabra real, es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria. O sea que solo por la palabra encarnada es que uno puede venir a ser primicia, por la palabra. Yo no sé si usted me comprende lo que estoy diciendo, porque estoy hablándole de una revelación divina. Mire, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si usted no sabe quién es la palabra de la verdad, la palabra de la realidad, si usted no sabe lo que es Juan 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y aquella palabra se hizo carne. Mire, si uno no se abre a la revelación divina, difícilmente capte lo que Dios le está revelando. Usted ya me entendió que Cristo es corporativo, ¿verdad que sí? Si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, y si Cristo dijo que Él es la luz y dijo que nosotros somos la luz, ahora póngase en la posición de que Cristo es la palabra. ¿Usted me está escuchando hablar a mí, sí o no? De acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, usted también es la palabra. Si usted es la luz, y Cristo es la luz, y si Cristo es la luz y usted es la luz, si Cristo es la palabra, usted es la palabra. ¿Me explico? O sea que Cristo en nosotros es la palabra. Nosotros somos una palabra corporativa. Todos los cristianos hablamos la palabra. Dice, cercana, así lo dice Romanos, hermano. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Yo no sé si tú has entendido que tú eres la palabra. Tú eres la palabra, de acuerdo a la pureza de la enseñanza del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Es Cristo. Y si tú has entendido que Cristo es corporativo y que todo lo que Cristo es, lo eres tú, te voy a volver a recordar cosas.
Cristo es la vida. Amén. ¿Tú tienes la vida? Amén. Cristo se encarnó carne y sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Cristo murió en la cruz. ¿Dice la Biblia que moriste tú? Moriste. Cristo resucitó. ¿Dice la Biblia que tú resucitaste con Él? La Biblia lo dice que sí. Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Dice la Biblia que tú estás sentado a la diestra del Padre? Aleluya. Si siguiera declarándote la verdad, te vas a dar cuenta que nosotros estamos en Cristo eternamente. Ponte a pensar un momento. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es la manifestación gloriosa de todos los hijos de Dios de toda la historia. ¿Estás tú ahí? ¿Está Cristo ahí? El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. ¿No es Cristo el Espíritu? Sí. ¿Y la esposa no es la iglesia? Sí. ¿Y no son uno? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces yo espero en Dios que tú estés entendiendo que renacer por la palabra de verdad es para que nosotros seamos cierta clase de fruto en sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Y tú sabes que cuando habla de criaturas está hablando de criaturas angelicales, criaturas espirituales. En sus criaturas hay primicias. ¿Acaso no es Cristo primicia en resurrección? Entonces aquí te está hablando de que tú eres primicia en Cristo Jesús, porque tú ya resucitaste en Cristo Jesús. Solo falta que te manifiestes. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en ti, mora en mí, vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios. O sea que nosotros podemos servirle a Dios para su propósito si por su palabra cumplimos nuestro objetivo por el cual nos hacen renacer. Tenemos la oportunidad de madurar antes que otras criaturas por medio de la regeneración. O sea que otros no van a ser primicias, pero Dios te está revelando a ti que tú puedes ser primicia. Si Dios se nos revela totalmente y nos da la victoria para reinar, nosotros podemos ser las primicias de Dios. Bueno, sigamos un poquito más. Podemos leer en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Ahí dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, entonces, Dios nos hace renacer por medio de su palabra. Es por medio de la palabra que nosotros renacemos. Dios nos hace nacer, nos regenera por la palabra de verdad. La palabra de verdad es la realidad de Dios. La palabra que es Dios mismo, porque lo dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios y en el 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Ahí vienes tú. Cuando Cristo se hizo carne, tú eres también el hablar del Señor. En el versículo 17, ahí se nos dice también. Entonces esta palabra es la semilla de vida por medio de la cual Dios nos regenera. Qué tremendo es esto, hermano, porque cuando uno está hablando la palabra, uno está adquiriendo vida. Por eso es importante que entendamos que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos hace renacer. Esta palabra que estoy hablando me está suministrando vida, porque la palabra en sí es la vida. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque
Dios nos muestra por medio de esta revelación cómo funcionamos nosotros como la palabra. Vamos a finalizar el día de hoy con otro versículo. Primera de Pedro 1:23. Ahí dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, aquí hay un secreto. Porque si nosotros nos mantenemos hablando la palabra de Dios, es esta palabra la que nos salva, es esta palabra la que nos da vida, es esta palabra la que nos da el alimento, es esta palabra la que nos hace primicias. O sea que esta palabra, de tanto hablarla y hablarla y hablarla, un día dará fruto. Un día seremos primicia. Un día seremos los que Cristo se manifiesta. Por eso dice Colosenses 3, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos totalmente semejantes a Él. Pero no pierdas de vista que nosotros somos regenerados. Nosotros somos los que nacemos en la vida de Dios por medio de una semilla que no es corruptible, sino incorruptible, la semilla de la resurrección. Tú sabes que cuando el apóstol Pablo nos revela asuntos relacionados con la resurrección, dice que se siembra corruptible, pero se cosecha incorruptible. Nosotros, por medio de la semilla que Dios ha puesto dentro de nosotros, nosotros estamos siendo vivificados y la palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre. Habla palabra. Muchos no saben que uno se salva por medio de estar hablando palabra. Habla palabra, hermano. Mientras tú te mantengas hablando la palabra, te estás salvando. Así que hoy Dios nos ha revelado entonces que la regeneración la alcanzamos nosotros por medio de la palabra. Cuando la palabra está viva en nosotros. Por eso dice que hablemos, prediquemos en tiempo, fuera de tiempo. Yo siempre les he dicho a ustedes, miren al Señor Jesucristo. ¿Qué vino a hacer Él a esta tierra? Él vino a hablar. Él estaba en la casa de Lázaro, casa de Marta y María, hablando. Él estaba en las plazas, hablando. Él estaba en el templo, hablando. Yo le doy gracias a Dios. Mira, yo desde hace muchos años aprendí a hablar la palabra de Dios y yo creo con todo mi corazón que lo único que a mí me ha mantenido vivo y me ha mantenido sirviendo a Cristo por medio siglo es porque yo hablo la palabra. Y en paz descanse mi hermano Pedrito, el hermano Pete Hernández, papá de Ernie, papá de David, papá de Lisa y Sandra, porque él una vez me dijo, ¿sabes una cosa? Lo que a mí me llama la atención de ti, Gilberto, es que todo el tiempo estás hablando la palabra de Dios. Hermanos, yo voy en un autobús al lado de una persona, segurísimo que voy a hablar con él de Dios. Voy con alguien a la par en el avión, yo voy a hablar de Dios. Yo voy a un supermercado y alguien me da la oportunidad, yo voy a hablar con Dios, yo voy a hablar de Dios. Yo hablo con mis cuñados, yo siempre estoy hablando de Dios. Yo hablo con mis hijos, yo siempre estoy hablando de la palabra de Dios. Yo hablo con mi esposa, siempre estoy hablando la palabra de Dios. A veces ella hasta me dice, mira, ¿me puedes explicar esto? En la iglesia, ¿por qué me conocen todos? El hermano Carrillo. ¿Dónde está el hermano Carrillo? Predicando. Está sentado en la mesa con los hermanos, predicando, hablando la palabra. Hermanos, la palabra nos vivifica. La palabra es por medio de la cual nosotros nacemos, renacemos, nos vitalizamos, nos vitaminamos. Oh, gloria a Dios. Espero que Dios te haya revelado en esta mañana lo importante que es la regeneración, porque es para producir primicia.
¿Quieres ser primicia? No te canses de hablar la palabra. Dios en su amor y misericordia te va a rescatar. Aún te va a rescatar de ti mismo, de tu carne, de todas tus cosas, por hablar la palabra. Porque es la palabra, hermano, la que hace la obra. Es la palabra la que nos pone entre la espada y la pared. Es la palabra, hermano, la que nos detiene de hacer muchas cosas. Es la palabra. Por eso estamos en pie, por la palabra. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y no te olvides, eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra has renacido. Aleluya. Hasta la próxima. Que Dios te guarde.